Nos estuvo leyendo el comienzo, ¿no?, de unas citas en el comienzo del libro, y después también prometió que iba a leer otros fragmentos, ¿no, Samuel? Sí, cómo no. No quiero tampoco sobrecargar las cosas y quiero invitar al lector a que haga su propia experiencia como lector del libro, ¿no? Pero algunas pastillitas le podemos dar. Contanos, ¿presentaste en el Senado el libro? Sí, presenté el libro en el Senado, acompañado de Patricia Bullrich, que fue en ese momento, digamos, de lo que cuenta el libro, fue cofundadora de la coalición cívica y trabajamos mucho juntos en el armado político de esa campaña electoral, cada uno, digamos, en su materia. En mi caso yo hice la plataforma electoral y ella era coordinadora de la campaña electoral del 2007, ¿no? La presidencial, que también incluyó, entre otras cosas, nuestra propuesta para el Senado. También me acompañó con su palabra, no con su presencia porque no pudo estar, el senador Miguel Pichetto, que envió un comentario bastante, digamos, ponderable del libro, ¿no? Tomando algunas de las cosas que a él lo motivaron en la lectura. Y se leyó el comentario de Miguel Pichetto. También conté con la presencia del editor, que es un importante escritor argentino, Gonzalo Garcés, y que entonces articuló una serie de preguntas muy interesantes que yo respondí ante el público. Y así fue transcurriendo la presentación. Otro senador que estaba invitado y no pudo estar, y que mandó su salutación, fue Adolfo Rodríguez Sá. Es decir, que me sentí mínimamente acompañado, digamos, por el Senado, que además prestó al Salón Arturo Illia para esta presentación, y intensamente, digamos, también acompañado por el público, que fue bastante numeroso, y lo más importante es que cualitativamente fue muy interesante para mí, porque encontré allí amigos, viejos y nuevos, muy distintas personas en muchos sentidos, de distintos sectores, de corrientes de pensamiento, digamos, de presencia en mi historia de vida, ¿no? Y eso fue muy lindo. Eso, en una parte del libro hablas de intramuros y extramuros. ¿A qué te referís? Es un capítulo que se llama El Palacio por dentro y el Palacio por fuera. Entonces hago una comparación entre el palacio, como le llamamos habitualmente, a la sede principal del Senado, tanto como de diputados, ¿no?, a la sede del Congreso Nacional, pero no es solamente el edificio. El palacio es todo lo que significa el edificio, es todo lo que encarna de un modo imponente en esa extraordinaria construcción, una de las más bellas que tenemos en la Argentina, de ese estilo, digamos, ¿no?, por lo menos. Y encarna en esa bella construcción mucho más que arquitectura o que incluso arte. Encarna historia, encarna significación política y cultural. Eso es todo, es el palacio. Y el palacio es recorrido, en ese capítulo al que te estás refiriendo, por dentro, como el senador que fui, y por fuera, como aquel lugar que ve la gente que no está allí, cómo lo ve. Hay un contraste entre el adentro y el afuera, hay una comparación con la ciudad prohibida, aquella ciudadela en China que contenía al último emperador, cuando éste ya no tenía poder fuera de la ciudadela, sino solo dentro de ella. ¿Y vos cómo lo viste al Senado antes de entrar, ¿no?, antes de empezar a ser senador, y cambió en algo cuando pasaste a hacerlo? Sí, por supuesto. Pasás de algo abstracto a algo concreto. Pasás de una percepción distante y esquemática a estar viviendo por lo menos algunas de las dimensiones de la realidad del Senado, porque tampoco está claro que cada quien viva todas esas dimensiones. Siempre hay algo individual, algo singular, que de cada uno se le escapa a los demás, ¿no? Pero así todo es una concreción, mucho más concreto, mucho más real, luego de estar 6 años como senador que antes.
también hay bastante humor en el libro, ¿no? Por ejemplo, hay todo un pasaje, hay un momento muy humorístico de el modo en que definís un despacho. ¿Cómo te haces de un despacho en el Senado, ¿no? ¿Y cómo te haces? Eso sí merecería ser leído, porque va a ser más gracioso, tal vez, pero... Y eso sí que, mira, si me hubieras preguntado al comienzo, antes de ser senador, cómo debía ser, yo hubiera dado una respuesta, y después de todo el tránsito, que se cuenta en un capítulo anterior al palacio por dentro, el palacio por fuera, que se llama Sorpresas hacia la banca. Después de toda esta experiencia que cuenta el capítulo, ya no pensé lo mismo que hubiera respondido antes. Ah, mira. Bueno, estoy hablando de la conformación del bloque con la senadora también mandato cumplido, María Eugenia Estensoro, y nuestras conversaciones con otra gente de la coalición cívica, nuestra entrevista con el senador Rubén Giustiniani, que había sido candidato a vicepresidente en la boleta con Carrió como candidata a presidente. Entonces digo, a partir de ahí, lo primero a lo que debíamos abocarnos era a conseguir nuestros respectivos despachos. Celebramos una reunión con nuestro reciente candidato a vicepresidente, el senador Rubén Giustiniani, quien nos ofreció su colaboración para que nos ubicáramos. Su propio despacho quedaría a disposición de alguno de nosotros, ya que él se mudaría al que hasta entonces había ocupado Rodolfo Terráneo. Al término de la reunión, Estensoro y yo quedamos en seguir definiendo en esos días quién ocuparía el despacho de Giustiniani y cómo conseguiríamos el otro despacho. También debíamos definir qué comisiones integraría cada uno, etc. Me dirigí al secretario administrativo de la todavía presidencia de Scioli en el Senado, Carlos Macchiaroli, quien me informó, para mi sorpresa, que Estensoro ya se había reunido con él y le había dicho que se quedaría con el despacho de Giustiniani. Respecto del mío, nada habían hablado. Llamé entonces a Giustiniani, quien me dijo que Estensoro, después de nuestra reunión con él, lo había ido a ver para decirle que ya habíamos definido que ella se quedaría con su despacho, lo que nunca había ocurrido. Aprendí entonces una primera lección. De ahora en más tendría que arreglármela solo, si quería estar en alguna parte, despacho, comisiones o lo que fuera. Esto se confirmaría muy pronto, cuando la propia Estensoro pasó a representar al bloque en la Comisión de Asuntos, bueno, un enroque de comisiones que ahora salteo. A partir de allí tuve que concentrarme intensamente en mi primera tarea legislativa, conseguirme despacho. Parece mentira, pero así es. Instalarse en un despacho no va de suyo en el extraño mundo por cuyos pasillos comenzaba a transitar. La suerte y mi empeño dieron sus frutos. Al cabo de un mes tenía 4 despachos a mi disposición. Uno de ellos en el Palacio, contra el único que había conseguido Estensoro de la mano de Giustiniani. Luego, debido a los problemas de espacio que tendría la senadora, le pasé uno de los míos. Las dificultades para la integración en un trabajo común empezaron muy temprano. Bueno, pero eso también lo salteo. Vamos a ver si encuentro rápidamente la reflexión que después hago de todo este lío de los despachos. Acá viene. Hablando, digamos, de la realidad de la política, de la importancia del poder territorial, de las mediaciones, etc., llego a este párrafo, en el mismo capítulo del que estoy leyendo, ¿no? El de Sorpresas hacia la banca. El caso de los despachos, al que vale la pena volver por ello, no es menos ilustrativo de esta cuestión de la política y la territorialidad. ¿Qué creía yo, como cualquier hijo de vecino podría creer, al ingresar al Senado en relación a los despachos? Particularmente nada, pues no era un tema tan considerable como para volverse objeto de atención y de creencia explícita. Implícitamente creería simplemente que cada senador tendría un despacho. ¿Cómo conseguirlo? ¿Alguien se ocuparía por asignármelo?
Si un reciente conocido, ya senador él mismo, podía ayudar, mejor. Si no, estaría la autoridad administrativa para hacerlo. ¿Se requiere algún criterio para hacerlo? Uno muy a la mano es que se distribuyan por distrito, de manera que los 3 entrantes por cada distrito se repartan los despachos de los 3 salientes, si se quiere, respetando la distribución de fuerzas, de modo que los de mayoría vayan para los de la nueva mayoría. Tratándose del Senado, eso cambia muy poco con cada elección, por otra parte, y el de la minoría para el nuevo senador electo por minoría. Este es un modo aparentemente correcto de razonar, pero es falso. Precisamente por no tener en cuenta lo que llamé antes complejidad de lo real, una frase que uso antes. Luego de tener en cuenta dicha complejidad, probablemente debamos concluir que lo que me ocurrió entonces con la búsqueda de despachos y con matices sigue ocurriendo, es inevitable, o incluso más, que la solución de facto que la propia política ha dado al problema que ella misma genera es la menos mala. La premisa fundamental para reconstituir en el razonamiento el orden de lo real que nos permita una ponderación adecuada del asunto e incluso formular un juicio valorativo es una de la cual ya sabe el pensamiento político contemporáneo. El espacio, la territorialidad, es una dimensión esencial de la política. La segunda premisa, a la que volveremos, es que el Senado es una casa política, en la que conviven cuestiones de política clásica con elementos premodernos. Así las cosas, la espacialidad de la política en el Senado se traduce en una puja por los despachos. Allí se libra una verdadera lucha de poder, de conquista, de prestigio y colonización. Los senadores son los señores de la casa, y como en toda casa que se precie de tal, hay habitaciones para repartir. En el Senado la cuestión es, por más de una razón, más dramática y crucial que en diputados. El poder de los senadores se ejerce en varios planos, el más concreto y real de los cuales es la propia casa y su centro, el palacio. Pero si en el Senado el poder es de los senadores, ¿cómo dejar en manos de alguna otra autoridad el reparto del territorio, desde y sobre el cual se ejerce dicho poder? Para que una autoridad administrativa neutra pudiera realizar el trabajo, en primer lugar se requeriría que hubiera tal neutralidad. Lo que no es posible, porque esa instancia ya también es política. Es esencial el pluralismo político en este punto, gracias al cual las instancias de negociación son múltiples y variadas, haciendo posible, como en mi caso, que las acciones individuales de un senador en particular permitieran una apropiación territorial apreciable, sin tener que pagar el precio de ninguna hegemonía. Esto es ilustrativo de lo que es la diferencia. Terminé la lectura por ahora. Esto es ilustrativo de la diferencia que hay entre la imagen abstracta, ideal e incluso racional de la política y la política como tal. Juzgado antes y desde afuera, uno dice, bueno, esto es una cuestión administrativa, se reparten los lugares como se reparten oficinas en cualquier otro lugar. No, pero va más allá de eso. Claro, porque es territorio en disputa, porque es prestigio, porque el poder se ejerce también allí. Y entonces mejor que esté en manos de aquellos que constitucionalmente lo tienen, los senadores, con mandato vigente, que lo cumpla el gremio, el administrativo de turno, porque no puede dejar el senador en manos de ese tercero, o si lo puede hacer, lo quiere hacer, que lo haga, pero en todo caso porque él no estará protagonizando con compromiso, diríamos, la disputa territorial. Puede no interesarle, pero a la mayoría le interesa y luego tiene una significación. Entonces, visto desde dentro, y ya a las puertas de ese otro capítulo, porque este capítulo que estuvimos leyendo algunos fragmentos es el de sorpresas hacia la banca, ¿no? Después viene justamente el palacio por dentro, el palacio por fuera. Ya con esto nos hemos introducido en el palacio. Así me introduje yo en el palacio, peleando por los despachos. Que no lo podías creer. Que no lo podía creer y que después entiendo que es un mal menor en relación al problema en cuestión. La otra forma sería algo totalmente neutral, como si te lo hiciera una computadora y dijera, hay 72 senadores, hay, no sé, qué sé yo, 210 más o menos espacios,
3 por cada uno, y esos 3 los repartimos a su vez por distrito, y cuando entran 3, ahí los 9 de ese distrito que ya vienen de antes, siguen siendo los 9 de ese distrito. Y si hay un cambio, será un cambio entre los partidos políticos para reunir en una instancia mayor de negociación todo el asunto. Eso sería la racionalidad perfecta, diríamos, ¿no? Pero a falta de coordinar eso, que es mucho trabajo y siempre va a ser difícil lograrlo, y además siempre va a ser difícil que eso permanezca en el tiempo mucho, porque se puede quebrar en cualquier momento con la iniciativa individual, con la capacidad de negociación. Y una vez roto, ¿cómo se seguiría? ¿Cómo se sigue? Claro. Como acabo de describir. A la vez, el hecho, ¿no?, de que no puedas vos basarte en esa racionalidad de lo que debería ser, claro. Bueno, también te lleva a pasar a estar a jugar dentro del mismo sistema, porque si no, ¿qué haces? Hubo el caso de unos senadores por Tierra del Fuego que se empeñaron durante, no sé, por lo menos durante un par de años, a que sí o sí le tenían que dar el despacho, y ellos no se iban a mover con nadie, ni negociar con nadie, ni que este que el otro. Y terminaron, creo que por lo menos por 2 años, compartiendo los dos un mismo despacho, ¿no? Y no de los mejores tampoco. Sí, no, es increíble. Y sobre las iniciativas tuyas en el Senado, ¿cuáles son las más importantes, ¿no?, que en vos dejaron como algo no imprescindible, pero un sabor importante dentro tuyo, por ejemplo, como lo del molino? Y esa es una, claro. Esa es una y muy actual, porque está ahora ya el comienzo de las acciones, digamos, para la restauración, la reapertura. Va a tardar un tiempo, pero esa es nuestra ley, ¿no? Es una ley de nuestra autoría, y haber logrado algo que muchos otros intentaron antes, además, y no lograron, y algo tan importante para todos los porteños y porteñas, pero bueno, también para todos los argentinos, porque el molino es mucho más allá de las fronteras de la ciudad de Buenos Aires, y de hecho lo hicimos desde el Congreso Nacional y para el Congreso Nacional, entre otras cosas, ¿no? Porque el molino ahora forma parte, o formará parte, una vez terminada la expropiación, del patrimonio del Congreso Nacional. Entonces esa fue una ley muy satisfactoria para nuestro trabajo en el Senado, pero claro, desde otro punto de vista, quizá la más importante de todas fue la de la llamada muerte digna, ¿no? Esa fue una ley que nosotros presentamos de un modo integral en el Senado y debatimos durante meses, movilizando el debate en senadores y en diputados, con 5 comisiones, un plenario de muchísimos profesionales de distintas extracciones, digamos, hasta curas hubo en las audiencias públicas que realizamos, y eso incentivó también el avance de un proyecto menor, diríamos, de reforma de la Ley de Derechos de los Pacientes, que fue lo que finalmente terminamos aprobando. No el integral que nosotros habíamos proyectado, sino uno más acotado, que fue lo que se pudo sacar adelante para quedar con otras leyes complementarias algunos de los otros temas que estaban integrados en el original nuestro, ¿no? Creo que ese fue el principal logro legislativo protagonizado por mí desde el Senado. Después hubo otras iniciativas, algunas también se convirtieron en ley, por ejemplo, la Ley Nacional del Día del Lector. Ya que estamos, mira qué bueno. La Ley Nacional del Día del Lector está ahora instituida los 24 de agosto por el natalicio de Borges, ya que él se definía a sí mismo más como lector que como escritor. Entonces, homenajearlo a Borges como lector, y en Borges homenajear a la lectura. Mira que buenísimo, la verdad que... Eso también es una ley nuestra. Después, la media sanción de libre acceso a la información pública, algo de un trabajo muy arduo, fue un trabajo muy difícil porque el oficialismo no la quería, pero justo fue un momento en donde había casi un empate de votos, pero logramos en general sacarla por unanimidad en el Senado, la media sanción. Y en particular, casi como 10, 12 votos a favor de diferencia. Y después pasó a diputados, y el famoso Grupo A, con mayoría ocasional del 2010, no hizo nada por aprobar esa ley, o no fue eficaz para hacerlo.
Quiere decir que una bandera que era más de la oposición que del oficialismo fue abortada por la oposición misma, no por el oficialismo. Vos en el libro hablas de oposicionismo. Claro. Contanos. Bueno, lo que ocurrió en medio de toda esta historia es que la oposición se redujo a solo uno de los roles que el sistema democrático requiere de la oposición. Porque la oposición debe ser dos cosas. Debe ser la encarnación del futuro oficialismo, debe encarnar hoy al futuro oficialismo, y también debe ser, por supuesto, oposición al oficialismo presente. Pero cuando la oposición se limita y se fanatiza con ser solamente oposición al oficialismo presente y no tiene ninguna consistencia, ningún compromiso para ser el oficialismo de mañana, entonces cae en esto del oposicionismo, en donde en realidad no hay ninguna identidad política detrás del rol que se está ejerciendo, que es el de oponerse, el de diferenciarse. También critico al oposicionismo de esa oposición que tuvimos en gran parte, digamos, de las acciones de estos años que cuenta el libro, ¿no? Estamos hablando del 2007 al 2013. También, junto con eso, hay que ver que eso hace fracasar a la propia oposición en sus logros políticos. Porque pequeñas miserias o grandes miserias, narcisismos, competencias, falta de consistencia ideológica, falta de compromiso público único, porque son muchas fuerzas congregadas por una circunstancia en un rol institucional, que es lo que hace de contención. Pero si vos sacás esa contención, que es la ortopedia, digamos, de la institución, no te queda sustancia política, no te queda identidad. Entonces eso no puede ser un actor de renovación. Y para cuando le toque, tal vez ser oficialismo y ejercer esa vocación de gobierno. Critico eso, pero también he criticado la cerrazón del oficialismo, cuando no ha sabido escuchar buenas propuestas de la oposición por el solo hecho de ser propuestas de la oposición, que hubieran enriquecido tal vez más de un proyecto. Yo siempre cultivé eso, siempre toqué esa cuerda en el Senado. Cuando no estuve de acuerdo con un proyecto, propuse el mío o propuse reformulaciones. Cuando estuve de acuerdo, acompañé. Tuve mis propias iniciativas y si fueron discutidas, mejor. Si no eran discutidas, igual las proponía. Empecé con el de la boleta única. Hoy es un tema de la política argentina en general. Nuestro proyecto es la ley de boleta única en Santa Fe. Los santafesinos votan con nuestro proyecto. 30 voluntades juntamos para ese momento, pero no alcanzó para ponerlo a discutir en la Cámara porque necesitábamos 37. ¿Y por qué crees que no alcanzó? Porque el oficialismo, encarnando, digamos, una importante concentración de poder, no estaba interesado en cambiar las reglas de juego que podían abrir algún debilitamiento de su propia construcción. O sea, esperar que sea el oficialismo el que tome esa iniciativa, bueno, implica esperar un compromiso diríamos, de estrategia institucional que no es frecuente en la Argentina, porque aquí, en la Argentina, hay una cierta patología del poder. Es decir, el poder se pone por encima de todo el tiempo. Entonces es muy difícil que se vea más allá de lo que permite concentrar poder. Eso genera temores, muchos temores, en quien lo está ejerciendo, que siente siempre frágil el poder. El poder es algo que parece duro, permanente, inconmovible, pero a su vez es frágil. Entonces se tiene miedo de perderlo. Y ese miedo, ese temor, va generando anticuerpos que también, como en una especie de enfermedad autoinmune, atacan a los órganos sanos. Y eso es un mal clima para que grandes proyectos, digamos, vayan más allá del poder. En algunos casos se ha logrado, o digamos, se ha subordinado la construcción o ha habido una coincidencia feliz entre la construcción de poder e importantes proyectos. En toda esta gestión, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, hubo logros en materia de transformación social verdaderamente de vanguardia, ¿no? Social y cultural.
Y esos logros fueron posibles por una buena coincidencia, una buena integración entre lo ideológico, la visión de futuro, la visión estratégica como nación, como política nacional, y los intereses particulares de aumentar un poco y hacer más consistente la propia construcción de poder. Y eso no tiene nada que ser criticado. Pero cuando a veces hay que ir hacia proyectos que pueden poner en riesgo o pueden, en todo caso, pueden ser desafíos para el oficialismo, yo creo que también corresponde. Y a veces corresponde hacer lo correcto por lo correcto mismo. Por ejemplo, en mi disenso con el proyecto de qué hacer con los fondos judiciales depositados en el Banco Ciudad, yo como representante, como senador por la Ciudad de Buenos Aires, me preocupé especialmente para hacer lo correcto, pero también lo favorable al Banco Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y el proyecto del oficialismo implicó que esos fondos fueran todos a parar al Banco Nación. A mí me parecía que en parte tenía razón, pero en parte no. Algunos fondos sí era razonable que fueran fondos federales, los de la justicia federal. Pero los de la justicia nacional local, que es el único distrito que la tiene, esos tenían que seguir siendo de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso presenté mi propio proyecto. ¿Y en qué se basaba tu propio proyecto? En esta idea de distinguir lo federal de lo local. Entonces, los fondos judiciales tenían que seguir depositándose en el Banco Ciudad cuando estaban originados en los fueros locales. Y tenían que ir al Banco Nación cuando eran originados por los fondos, por el fuero federal. Bueno, no se aceptó mi propuesta, pero de todas maneras yo di el debate. Y me parece que esa es también la obligación de la oposición. Bueno, Samuel, muchas gracias por haber estado acá en el programa. Recordanos de nuevo el título del libro, así la gente lo puede comprar y leer. Desde el Palacio, retrato de un filósofo en el Senado, editó Editorial Galerna, hace pocos días, pero ya se encuentra en algunas librerías de la distribución de Galerna, ¿no? Y ya culminando, dos preguntas. Uno, ¿qué representa la política para vos y qué la filosofía? La filosofía es mi forma de vida, mi registro integrador de las distintas maneras de expresarme en esas búsquedas que desde chico tuve. La música, la poesía, el cine, todo eso está integrado básicamente por la articulación filosófica. La ejerzo como profesor y como investigador y como escritor desde hace ya muchos años y forma parte de mi centro de gravedad. La política es una dimensión que se integra a la dimensión filosófica, una práctica por la que siempre mantengo vocación. No siento haber abandonado la política con el fin de mi mandato como senador. Espero seguir contribuyendo a la vida pública de la Argentina. Me parece que el compromiso con lo público es una dimensión que enriquece la experiencia de la comunidad como tal y por eso de cada uno de nosotros.